tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haber respondido a esta convocatoria en la que vamos a hacer nuestras expresiones en torno al borrador de proyecto de la Junta de Control Fiscal que ha estado circulando y donde vamos también a presentar mis propuestas como candidata a la gobernación ante esta situación. Me acompaña a mi derecha el candidato al Senado por acumulación, el licenciado Juan Dalmau Ramírez, y a mi izquierda mi compañero de papeleta como candidato a la comisaría residente, el licenciado Hugo Rodríguez. La situación absolutamente desesperada en que se encuentra nuestro país es el producto inevitable del proyecto de inferioridad política que es el Estado Libre Asociado. Estamos donde estamos porque Puerto Rico no tiene los poderes necesarios para proteger sus industrias, para establecer lazos comerciales con otros países, para gestionar fuentes internacionales de financiamiento en un momento crítico como el que vivimos. En ese panorama, la propuesta de Junta de Control Fiscal lo que pretende es enfrentar los males generados por el colonialismo con más colonialismo. El proyecto que podría estarse aprobando próximamente nos quita a los puertorriqueños lo poco que nos queda bajo el régimen colonial del Estado Libre Asociado, que es la administración de nuestros ya insuficientes recursos comunes. Elimina para todo efecto práctico las facultades de la Asamblea Legislativa y el gobernador. Establece que ningún estatuto va a ser vigente hasta tanto la propia Junta le dé el visto bueno. Y estructura el proceso de consideración, aprobación y vigencia del presupuesto a su arbitrio, a su capricho, eliminando el último resabio de autonomía que alguien pudiera ver en el Estado Libre Asociado. Ante una situación como esa, ante ese zarpazo colonial, el país necesita un liderato fuerte, el país necesita un liderato capaz de presentar una oposición real, no el estar mendigando migajas coloniales como ha sido la posición de los otros candidatos a la gobernación. Hoy en el Partido Independentista exigimos que como primera medida cualquier proyecto impulsado por el Congreso de los Estados Unidos tiene que contemplar como punto principalísimo un calendario de descolonización que eventualmente conduzca a una votación entre alternativas no coloniales y no territoriales. En este momento ninguna persona en su sano juicio o con un mínimo de honestidad política e histórica puede negar el vínculo que hay entre el descalabro económico y la situación colonial del país. Insistimos en que se utilice como punto de partida el proyecto de Asamblea de Estatus que yo radiqué el 13 de septiembre de 2013 y sobre el cual el Partido Popular hasta el día de hoy no ha querido actuar. Ni una vista pública, ni un señalamiento para atender el tema del estatus. Además del calendario de descolonización que exigimos, reclamamos que se tomen unas medidas inmediatas que atiendan la imposibilidad del Estado Libre Asociado, primero, de reestructurar mediante un mecanismo propio la deuda pública y de acceder a fuentes internacionales de liquidez de emergencia. Exigimos, por lo tanto, que en primer lugar el Congreso de los Estados Unidos contribuya a proveer un mecanismo de protección judicial ante la insolvencia del gobierno colonial y que se establezca un proceso de reestructuración de la deuda pública que sea vinculante para todos los sectores. E insisto, un proceso de reestructuración, no una moratoria como la que está proponiendo el candidato del Partido Popular, David Bernier, que si lo escucharon en las declaraciones que acaba de hacer en conferencia de prensa, lo que ha hecho es balbucear
unas propuestas ininteligibles en que insiste en que el pueblo de Puerto Rico, en las condiciones críticas en las que esté, acceda solamente a una posposición en el pago de principal, cumpla con el 100% de los intereses y que venga atrás, el que venga atrás que arree. Es una posición absurda la sostenida por el candidato del Partido Popular, que no reconoce lo que es la realidad evidente de que el pueblo de Puerto Rico no puede asumir la totalidad de la deuda y que solamente una reestructuración que incluya la negociación de todos los términos de la deuda pública, tanto de corporaciones públicas como las obligaciones generales, nos puede abrir un camino para salir del descalabro fiscal. Y finalmente, una inyección de liquidez al Banco Gubernamental de Fomento, que como ustedes saben se encuentra al borde de la insolvencia, y lo que estamos reclamando aquí no es una migaja, no es un paquete de rescate. Estamos exigiendo que las medidas que pueden aprobarse y que necesitan de acción concertada con los Estados Unidos, como es el caso del aumento y permanencia a la sobretasa de la foránea, sean consideradas y lo que se obtenga de esos recaudos esté destinado a alimentar las arcas del Banco Gubernamental de Fomento. Insistimos, subrayamos, reclamamos que no puede haber una propuesta desvinculada de la otra. Necesitamos medidas inmediatas para la recuperación fiscal, pero esas medidas no van a significar absolutamente nada si no van acompañadas de un proceso de descolonización que nos permita acceder a los poderes cuya carencia nos ha traído el punto en el que estamos. El que insista en desvincular el tema del estatus del tema económico está cometiendo una grave irresponsabilidad política. Aquí hay gente que está pidiendo unidad para que nos agarremos todos de las manos a ver cómo se sigue descomponiendo el cadáver colonial. Eso es como pretender atender el tema económico, enjuagando y cambiando los vendajes de la momia que es el Estado Libre Asociado. En esa tarea asqueante, repulsiva y boquibaja, el Partido Independentista Puertorriqueño no va a participar. Aquí tenemos que asumir una actitud de firmeza, de confrontación. El que venga con paños tibios no puede aspirar a dirigir este país. Compañero. Sí, yo solo voy a añadir lo siguiente. Por lo que he escuchado del liderato colonial y anexionista en este país, no tienen sentido de la gravedad del momento. Aquí no se trata, como ha señalado la candidata a la gobernación y senadora María Lourdes Santiago, de maquillar el ELA colonial. No se trata de buscar colocar una nueva guirnalda al raquítico árbol venido a menos del ELA colonial. Aquí se trata de que hay momentos en la vida de todo ser humano como de los pueblos, en donde uno tiene que tener color en la cara y tiene que tener sentido de dignidad propia y colectiva. Y básicamente lo que el borrador de Junta de Control Fiscal Federal que se ha propuesto, lo que hace es decirle a aquellos que albergaban en su corazón la idea falsa de que el ELA era un estatus de plena dignidad propia, lo que le ha dicho es que la Constitución del Estado Libre Asociado Colonial no vale el costo del papel donde se redactó. Esa es la realidad. Ante eso, la respuesta no puede ser una serie de generalidades, de posposiciones, esa idea de ir al Congreso de nuevo con el lomo doblado, la mano extendida pidiendo una limosnita por el amor de Dios. No. Hay unas medidas inmediatas que ha propuesto la licenciada María Lourdes Santiago, pero todo está sujeto al tema principal, que es la raíz del problema, que es el problema colonial antidemocrático que ha sufrido Puerto Rico por más de 100 años bajo bandera americana. Y por lo tanto, escuchar, particularmente hace unos minutos, al presidente del Partido Popular hablar de unidad y consenso para enfrentar esta crisis, el mismo que hace un mes y medio rehusó reunirse con el presidente del PIB y con el presidente del PNP para establecer un frente común, unido, en consenso, para exigirle al presidente de los Estados Unidos una agenda descolonizadora, en donde no había
ninguna agenda preconcebida que no fuera a dialogar entre los tres presidentes de los partidos e impulsar, precisamente anticipando este escenario, impulsar un proceso de descolonización. Ese que se escondió hace mes y medio debajo de la cama, hoy habla de unidad y consenso para maquillar y darle respiración artificial a la era colonial. Es realmente antihistórico y lo que refleja es la debilidad de carácter y de visión del señor David Bernier y quienes junto a él han estado utilizando la misma retórica de salvar a quien no tiene salvación. Está la casa en fuego y pretenden apagar el fuego echándole baldes de gasolina. Esa no es la opción. La opción, como señaló la licenciada María de Lourdes Santiago, es una agenda descolonizadora definida como punta de lanza de cualquier gestión y no con posposiciones, no para después, es ahora. Ahora es el momento. Y por lo tanto, nuestro emplazamiento público y el que la licenciada ha hecho hoy como parte de su propuesta es precisamente el que en Puerto Rico llegó el momento. Esta es la hora. O están de parte del colonialismo y los bonistas o están de parte del pueblo de Puerto Rico. Les puedo asegurar a ustedes que los que estamos aquí parados estamos hablando a nombre de la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico, más allá del independentismo. Los mismos que ya repudiaron la colonia en el plebiscito del 2012, los mismos que repudian las actitudes sumisas de rodillas del liderato popular y PNP, que sepan que aquí tienen defensores que sabemos pararnos sobre nuestros propios pies con dignidad y honor y reclamar los derechos que este pueblo tiene. Esa es la expresión mía en el día de hoy. Buenos días. Yo voy a añadir muy poco a lo que ya los compañeros dijeron, porque creo que ya prácticamente todo está dicho. Recordarán ustedes que hace pocos meses el gobierno de Estados Unidos en un alegato le dijo al mundo: aquello que hicimos entre el 50 y el 52 no alteró en nada la realidad territorial de Puerto Rico. Puerto Rico sigue bajo la cláusula territorial. Esa era una capa de ladrillo que estaban poniendo para esta otra que van a poner ahora. Estamos bajo la cláusula territorial y ahora nos están diciendo, y la vamos a usar a nuestro antojo para regir a Puerto Rico. Ya la base la dijeron en ese alegato, ahora la están usando. Es, como dijeron los compañeros, denigrante, es humillante que quieran hacer eso con Puerto Rico. Y la respuesta ante una situación como esa no puede ser venir a defender los exiguos, los limitadísimos poderes que tiene el ELA, de amenazar con pedir el derecho al coloniaje ante los organismos internacionales, que es lo que ha dicho el gobernador que va a hacer. No, la respuesta es solicitar un proceso de descolonización. No porque solamente sea la única respuesta digna, sino porque en términos, si lo queremos poner prácticos, pragmáticos, es la única solución a salir de la crisis, porque el vínculo entre la situación económica a la cual hemos llegado y la situación colonial de ausencia de poderes, y ya María de Lourdes enumeró varios de ellos, es evidente. Así que en esta coyuntura histórica la única alternativa, no solo digna, sino además la única alternativa práctica, es que el tema de la descolonización tiene que ir de la mano con todas las medidas económicas que se tienen que estar discutiendo en este momento. Yo solo quiero añadir, antes de tomar pregunta, que esto no es cuestión de matices. Y esto no es cuestión de enmiendas. Porque hay gente por ahí que está diciendo, si la Junta no es de control, pero es de supervisión, pues hay gente que puede vivir con eso. Cualquier medida que acentúe la falta de poderes tiene que ser absolutamente inaceptable para todos los puertorriqueños. Hay quien se va a conformar si el proyecto lo enmiendan y dicen, no, es que en vez de 2 que vivan en Puerto Rico, que sean 3 y que sean puertorriqueños de origen. Y que en vez de que la Junta sea la que inicie el proceso de presupuesto, dejamos que empiece en la Cámara de Representantes y ellos intervienen después. Esos son los de las actitudes de mendigo que se van a conformar con esas migajas. Y eso es inaceptable. Cualquier forma de respiración artificial a la colonia en agonía tiene que ser denunciada y tiene que ser rechazada, porque si aquí vamos a hablar de deuda, si de verdad vamos a hablar de deuda, no hay una deuda mayor
que la deuda de democracia que tienen los Estados Unidos con Puerto Rico.